Nuestro contenido incluye material delicado que algunas personas pueden encontrar ofensivo o perturbador. Aconsejamos tener especial precaución con niños menores de 13 años y dependiendo de la sensibilidad del oyente, se aconseja discreción. ¿Sabes cómo algunos animales se enteran que ellos son los propios depredadores? Cuando nadie se percata de su presencia. Y es que aquellos que viven de la sangre y de la carne, o de lo que sea que extraigan de ese otro ser, poseen entre todas sus cualidades la capacidad de pasar inadvertidos. Sus presas ignoran su presencia hasta que es demasiado tarde. Y la especie humana, curiosamente, conoce la vida en la oscuridad desde el vientre materno, en ausencia de toda luz posible. Nace con un instinto que se repite a lo largo de cada individuo, de cada época, sin distinción entre géneros o razas. El miedo a la oscuridad. No existe infante humano que no llore ante la oscuridad. Y aunque la respuesta a este misterio pareciera estar en la desesperación que experimenta nuestro cerebro ante esta privación sensorial, no está de más preguntarnos: ¿y qué pasa si la razón de nuestro llanto es un instinto ante una amenaza imperceptible porque somos la presa de alguien o algo? Todos hemos sentido cómo se nos eriza la piel, cómo algo nos observa, y siempre que volteamos no hay nada. Y esta sensación solo se acrecienta cuando cae la noche, cuando el sol se oculta y el manto de la oscuridad cubre la tierra. Nuestros tan evolucionados ojos pasan a ser un objeto inservible. Nuestros pulgares son meras curiosidades y nuestros destacables cerebros comienzan a realizar preguntas y a jugar algunas bromas que en ocasiones solo son intentos desesperados de nuestro instinto para indicarnos que es momento de correr. ¿Pero correr de qué? ¿O de quién? ¿Quién es ese depredador invisible que nos observa sin ser visto? Ese del cual todos tenemos conciencia desde el mismo instante que nuestros ojos se abren al mundo. Desde los 4 años, Alba asistía al psicólogo para tratar su terror irrefrenable a la oscuridad. Padecía, según su médico tratante, un caso severo de fobia, una conocida como nictofobia. El solo hecho de imaginarse dormir sola o sin ningún tipo de luz podía causar en ella un ataque de ansiedad, y en los casos más extremos podía llevarla al pánico total, dejando secuelas nerviosas en ella que tardaban días o semanas en desaparecer. Desde muy pequeña, antes siquiera pudiera hablar, Alba lloraba apenas caía el sol, aterrada por algo que nadie más podía ver. Ella solía seguir con su mirada a visitantes invisibles cuyas acciones indescriptibles quedaban a la imaginación de los presentes. Su terror era genuino.
Quienes eran testigos de aquellas escenas solían experimentar un nerviosismo inexplicable que se traducía en la piel erizada y un sudor frío, acompañado de una necesidad terrible de abandonar aquel lugar. Todo el ambiente estaba impregnado por una sensación de peligro. Era como estar en una habitación en presencia de un lobo. Como es de imaginarse, la familia no contaba con demasiados allegados. Todos se fueron distanciando lentamente, porque ninguno quería estar cerca y volver a experimentar aquel terrible sentimiento. Uno que se hacía peor y cada vez más tangible con el pasar de los años. Una y cada una de las pruebas que le realizaron a Alba resultaron negativas. Desde un punto de vista médico y psiquiátrico, ella estaba completamente sana. A fuerza de desgaste, se vieron obligados a diagnosticarla. No obstante, la consistencia en sus relatos, los detalles terribles acerca de los seres que llegaban con la oscuridad, hacían dudar incluso al más duro de los escépticos. Esto no evitó que Alba fuera medicada, porque en la medida que transcurrían los años, las pesadillas, los ataques nerviosos y las escenas en donde aseguraba que algo estaba en su habitación se hacían cada vez más frecuentes. El punto de no retorno fueron las lesiones en su cuerpo. Objetivamente, era imposible que ella fuera capaz de lastimarse a sí misma de tal manera. Las opciones al respecto era suponer que alguien más la había agredido, tal vez el mismo personal médico que le realizaba aquella noche un estudio del sueño. Pero ella estaba sola en aquella habitación. Su cuerpo había sido inspeccionado antes de sedarla. Las cámaras no detectaron ninguna anomalía. Todos fueron testigos de cómo Alba despertó a pesar de los sedantes, suplicando auxilio. Las puertas no abrían, y por terrible coincidencia, hubo un fallo de energía eléctrica. Para cuando lograron entrar, toda la habitación estaba destrozada. Las opciones se agotaban. La negación fue colectiva. Así que, poseídos por el temor ante la posible confirmación de una verdad mayor, prefirieron llenarla de medicamentos y culparla de lo sucedido. Alba pasó los siguientes años bajo la influencia de medicamentos que con dificultad la dejaban recordar su nombre. Era habitual que el día se le diluyera sentada en algún lugar viendo a la nada. Sus padres compraron la paz a sacrificio de la vida de su hija. La oscuridad dejó de ser un problema. Las noches por fin eran apacibles. Ellos podían dormir en paz mientras su hija reposaba en silencio. Indefensa en la oscuridad de su habitación, sin conciencia alguna de si estaba viva o muerta. A veces, Alba les suplicaba que no apagaran las luces, que al menos dejaran la puerta entreabierta. Pero sus padres ignoraban esta petición e igual la sumergían en las tinieblas.
ella podía escuchar desde la oscuridad de su cuarto, sin un entendimiento del arriba o abajo, del delante o atrás, las risas y gemidos de sus padres teniendo sexo o haciendo vida con amigos y familiares, mientras ella era olvidada como un trasto viejo. Claro que el temor seguía ahí. Claro que, a pesar de las medicinas, eso que habitaba en la oscuridad la visitaba. Solo que ella ya no podía escapar. No podía oponerse. Quién sabe por qué lo habrá hecho, pero fue esa cosa la que una noche abrió la puerta de su habitación para que, desde la oscuridad, pudiese observar a sus padres fornicar como animales. En el acto hicieron confidencialmente una pausa, solo para dejar saber el malestar que su existencia les causaba. Sus padres la veían como una carga, la habían entregado a la oscuridad, convencidos que un día se la llevaría. Esa noche, Alba lo decidió. Ella tomaría venganza de sus progenitores. Alba aprendió a fingir que estaba bajo el efecto de los medicamentos, así como dejó de comer. En su lugar, Alba alimentaba a la oscuridad con su sangre y la oscuridad la alimentaba a ella. Una noche, Alba apareció en la puerta de la habitación de sus padres. Estos fornicaban sumergidos en alcohol y bañados en sudor, absolutamente despreocupados de su existencia. Al verla, se detuvieron con cierta incomodidad y algo de disgusto. Pero claro que uno de ellos se levantó para devolverla al lugar que pertenecía: la oscuridad. Un corte de luz repentino dejaría a toda la cuadra a oscuras. Solo la luna brindaría algún tipo de refugio. En el caso de los padres de Alba, aquel tenue brillo sirvió solo para ser testigos del inicio de su pesadilla. Formas inconcebibles para la imaginación mortal, ausentes de toda descripción en lenguaje humano, hicieron presencia en los rincones de aquella habitación. Saltaba a la vista su naturaleza depredadora, así como la ausencia de cualquier ápice de humanidad en Alba, quien solo los observaba en silencio, en una calma terrible y angustiosa. Cuando la calma se rompió, Alba se arrojó sobre sus padres, atacándolos furiosamente mientras estos se defendían. En algún lugar de aquella frenética escalada de violencia, la madre de Alba le proporcionó un bofetón que le rasgó la mejilla. Alba volvió a la calma, y de su herida no brotó sangre, sino una brea espesa que limpió con una de sus manos, contemplándola maravillada. Tras varios segundos de silencio, su piel comenzó a marchitarse, oscureciéndose como si algo la estuviese pudriendo desde adentro. Su cuerpo se tornó frágil e indeseable, incómodo a la vista, y con los ojos completamente ennegrecidos, ella dijo: ¿Le temen a la oscuridad? Espero que no. Después de aquellas palabras, Alba se desvaneció
volviéndose cenizas que se esparcieron en el cuarto, extinguiendo cualquier rastro de luz y ahogando cualquier súplica. Los vecinos advirtieron que algo sucedía debido a los gritos, pero cuando la policía llegó, nadie se atrevió a entrar, porque ni las linternas eran capaces de iluminar aquel lugar. Debieron esperar al amanecer. Las autoridades nunca dieron con el paradero de Alba. En lo que respecta a sus padres, los encontraron apenas conscientes de sí mismos, en un rincón de su habitación, completamente arañados y afirmando que ella los observaba desde la oscuridad. Al igual que Alba, la negación ante lo sucedido, la sensación de amenaza, las pruebas casi innegables de una realidad superior, llevaron a todos los presentes a una negación total de los hechos, dando como única solución posible arrojarlos en una habitación de algún psiquiátrico, cuya única luz entraba por una ventana alta y diminuta. Sus gritos se escucharían hasta el día de su muerte, cada vez que el sol se ocultaba y la oscuridad llegaba, porque ninguno de sus cuidadores se atrevía a averiguar de quién era la voz que preguntaba en medio de aquel encierro: ¿aún le temes a la oscuridad? Nos complace saber que nuestro contenido es de tu interés. Haz clic en me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar nuestros relatos. Síguenos en Instagram y TikTok, @elcajonenelático. Por ese medio podrás conocer a los integrantes del equipo. Hablaremos de nuestras próximas publicaciones, futuras temáticas, y también publicaremos otros relatos que no encontrarás en YouTube o Spotify. Te esperamos.